Compañeras y compañeros, trabajadores, trabajadoras, compañeros dirigentes de las organizaciones sindicales, compañeros ponentes, reciban de parte del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, el STUNAM, y del Comité Ejecutivo de nuestro sindicato, un fraternal y combativo saludo. Miren, la verdad es que hemos sido muy omisos, la sociedad en general, en particular los trabajadores, a toda la serie de abusos y acontecimientos que se vienen desarrollando desde la alternancia que se dio y desde el fortalecimiento de un modelo económico, político y social que ha ido consolidando una serie de agravios que se traducen en desigualdad, impunidad, corrupción, injusticia, entre otros muchos. Y entonces la clase política sigue en causa y la ciudadanía y los trabajadores pareciera ser que solamente reaccionamos cuando conocemos este tipo de abusos. Hoy estos desvergonzados nos quieren imponer y endilgar una reforma política y unos acuerdos cochuperos, por calificarlos de alguna manera, a partir de que se van consolidando sus intereses. Pero no nada más es eso, y ese ha sido, desde mi punto de vista, una de las grandes debilidades de la sociedad y de los trabajadores en particular. Miren, este acontecimiento nos obliga a reaccionar, pero esta reacción habrá que hacerla permanente, porque los agravios ahí están. Sigue vigente la exigencia de que tienen que aparecer con vida a los 43 normalistas. Sigue estando vigente la exigencia de castigo a los responsables. Sigue estando vigente la demanda ciudadana y de organizaciones sindicales de que no se reprima la protesta social. Sigue siendo vigente la lucha más general de cambiar el rumbo económico, político y social del país, en donde los trabajadores en particular y la sociedad, la clase política y empresarial nos ve con un profundo desprecio. Y no nada más es esto, vean el cinismo de esta gente. Peña Nieto, en su Plan Nacional de Desarrollo, planteó 5 ejes, entre los que había que destacar el México en paz. Y si aprender a la tuta es darle paz al país, nosotros decimos que eso es una cortina de humo que pretende seguir fortaleciendo el abuso de este modelo económico, político y social. Y la paz no la vemos por ningún lado. México con educación. ¿Cuál educación? Si lo que se hace es lanzar a nuestros muchachos a una competencia totalmente entre desiguales, una competencia social en donde obviamente no hay los mecanismos para ir a esa competencia. México entre iguales, pues ¿cuál? México próspero, si la prosperidad sigue siendo repartir los recursos naturales y abaratar más la mano de obra de los trabajadores con esta y otras iniciativas, claro que sí, entonces lo está cumpliendo. El México con responsabilidad global, ir a marchandear como lo está haciendo hoy en Inglaterra, lo que le queda al país para decir que esas reformas nos van a beneficiar, y hay que decirlo abiertamente. La mayoría de los partidos en el Congreso han sido los alcahuetes de esta reforma, y vean cómo no tienen llenadero. Es increíble que hoy cambien al procurador que no supo dar solución y aclarar la desaparición de los normalistas y los más de 22,000 desaparecidos en este país, y lo mandan a la CEDETU, y entonces no hay gente capaz en este país para resolver, aclarar y mejorar de manera distinta y atender los problemas de la sociedad. Nosotros decimos que sí, pero la aberración más grande es que en su lugar van a poner a una mujer que surge del poder de facto, que son las televisoras, y los van a traer al embajador de Estados Unidos para hacerlo magistrado. ¿Y dónde está la participación de los trabajadores y de la sociedad para que nos demuestren que tienen la capacidad y que van a representar los derechos del país y de los mexicanos? Entonces, compañeras y compañeros, esto se da en una coyuntura electoral, y entonces habrá que preguntarnos si estamos de acuerdo en que se siga marchandeando nuestro voto, porque si no, vean hoy las listas plurinominales. Pasan de un lado a otro, no tienen llenadero,
y los verdaderos representantes de los intereses de los trabajadores, seguimos dispersos. Hoy es de celebrarse que el día de mañana, y a eso queremos invitarlos, vamos a desarrollar un meeting, dos referentes importantes de este país, la Nueva Central y la Unión Nacional de los Trabajadores. Le vamos a decir a esos senadores que no estamos de acuerdo ya en que se sigan poniendo ellos de acuerdo para seguir lesionando no solamente el interés de los trabajadores, sino el interés de la sociedad y del país. A eso los convocamos, compañeras y compañeros, y vamos en la perspectiva de construir la unidad. No podemos seguir permitiendo más abusos. El compromiso de nuestra organización sindical es seguir coadyuvando para la unidad. Se requiere la unidad en los hechos, porque a todos, compañeras y compañeros, este modelo económico, político y social se sigue fortaleciendo en detrimento de la gran mayoría de los mexicanos. Por eso celebramos y agradecemos la posibilidad de intercambiar con ustedes estos puntos de vista y reiterarles la invitación para que mañana estemos exigiendo, estemos solicitando una audiencia con estos malandrines para que escuchen la voz de los trabajadores y vean que estamos unidos. Compañeras y compañeros, agradezco nuevamente esta posibilidad. Unidos venceremos. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Me dicen que me faltó la hora, pero yo creo que es la emoción. Estamos convocándonos a partir de las 11:30 de la mañana. Es mañana, 3 de marzo, si el calendario no me falla. Gracias. El Senado de la República, es un meeting afuera del Senado de la República. Estamos convocando todas las organizaciones sindicales para iniciar la presión ya social y de la clase trabajadora. Compañero Gustavo Salazar, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Docentes del CONALEP, estará dando unas palabras. Compañeros y compañeras, buenas tardes. Reciban un fraternal y combativo saludo del Sindicato Único de Trabajadores Docentes CONALEP. Nosotros somos un sindicato de reciente creación. Tenemos aproximadamente 2 años, pero nacimos en un momento que algunos nos mencionan que sería el peor. Nosotros decimos que es el mejor momento cuando nacimos, cuando las cosas no están claras y cuando las cosas son más complicadas. Y decimos que nacimos en este momento que para nosotros nos ha permitido enfrentarnos al gobierno, enfrentarnos a la Secretaría de Educación Pública y a las demás instituciones que siguen tratando de denigrar a todos los trabajadores de la educación. El posicionamiento que nosotros tenemos el día de hoy viene siendo acorde con nuestras acciones que hemos venido realizando. Se menciona que en estos tiempos complicados una huelga es más difícil. El sub de CONALEP, para la próxima semana, vamos a hacer 2 emplazamientos a huelga en contra de la institución CONALEP. El primero, por violaciones e incumplimiento a nuestro contrato colectivo de trabajo. Y el segundo, nos toca nuestra revisión contractual el 18 de mayo y entonces vamos emparejados. Los trabajadores, los profesores del sub de CONALEP estamos dispuestos a enfrentar a las instituciones que sea necesario para poder hacer valer nuestros derechos. No les tenemos miedo, pero también somos muy conscientes de cuál es la situación que está pasando en nuestro país. El sub de CONALEP, todos los trabajadores docentes, manifestamos nuestro rechazo total a esta iniciativa que es una agresión más a los derechos de todos los trabajadores de la educación. No podemos dejar que este gobierno espurio, junto con su bola de funcionarios serviles e ineptos, sigan pisoteando los derechos de millones de trabajadores. Basta, defendamos nuestros derechos históricos de los trabajadores que se conquistaron en 1917. Hagamos valer estos derechos, no a las reformas estructurales, no a la reforma educativa, no a la Ley General del Servicio Profesional Decente, no a la desaparición del apartado A y sobre todo, estamos en dos momentos históricos coyunturales.
El primero, está en nuestras manos volver a luchar y ejercer los derechos de todos los trabajadores. No dejemos que el gobierno nos los arrebate. Y segundo, el momento coyuntural de las votaciones. Tenemos que elegir nuevamente a estos representantes. Compañeros, hagamos conciencia. Si vamos a votar, que es necesario que concienticemos a todos nuestros compañeros en nuestras organizaciones. No regalemos un voto más a esta bola de farsantes, a esta bola de ineptos que nos siguen queriendo gobernar y solamente para su beneficio propio. Gracias. Compañera María de los Ángeles Juárez, secretaria general del CITIEMS. Buenas tardes, compañeros. Agradezco esta oportunidad para venir a expresar y a decir lo que está pasando en la experiencia que tenemos como sindicato independiente en el Distrito Federal. Nosotros somos el Sindicato Independiente de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal, las preparatorias del Distrito Federal, y estamos representando al personal administrativo. En esta ocasión, como introducción, quiero empezar con la experiencia que tenemos como sindicato del Distrito Federal y a la que va directamente esta reforma hacia nosotros. ¿Qué estamos viendo con esta reforma? Bueno, nosotros vamos a defender la libertad que tenemos como ciudadanos, porque nos están tratando con esta reforma como ciudadanos de segunda. Al dirigir esta reforma para el Distrito Federal, no nos está permitiendo tener el pleno ejercicio de nuestros derechos. Y bueno, ¿qué podría ser una acción también para defendernos ante estas acciones? Pues una acción inconstitucional, tal vez ante la Suprema Corte de Justicia, pero ¿quién la haría? ¿La oposición? ¿El PRD? Si es el PRD el mismo el que está ingresando esta reforma. La experiencia que tenemos como sindicato independiente, sabemos muy bien que el que impera aquí es el SUTGDF, el sindicato único que está encabezado por Juan Ayala. Y Juan Ayala, pues también tiene a su dirigente que es Joel Ayala. Le decimos nosotros la banda de los Ayalas, ¿no? Porque van en contra de los trabajadores. Nosotros aquí, lo que nos encontramos es el control de los trabajadores. Eso es lo que quiere el gobierno. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues todos mandándolos al apartado B. Nosotros somos un órgano descentralizado. Desafortunadamente tenemos ya un antecedente, el que se ya está trabajando, y es con las compañeras y mujeres. Las compañeras y mujeres estuvieron luchando por un contrato colectivo. Ellas se acercaron al gobierno, buscaron su registro sindical y se los negaron. Les negaron su registro sindical y lo que les está ofreciendo el gobierno ahorita es una sección para ser parte del SUTGDF. Nosotros también tenemos aquí una situación en el Instituto de Educación Media Superior porque están desarticulando a la base trabajadora. En estos momentos se encuentra un proceso de pasar a nuestros compañeros médicos a una sección. Los compañeros médicos han luchado por un reconocimiento laboral y ya lo tienen ganado. Al momento de solicitar que se aplique el contrato colectivo, el gobierno les ofrece una mejora en su salario, en prestaciones y, ¿por qué no?, una promoción, un escalafón. Asunto que no tenemos en el instituto, porque es de educación, no somos un hospital. Dada esta circunstancia, les están ofreciendo una sección con todas estas mejoras. Y desafortunadamente, pues la mitad de los médicos está convencido. Y esto es un golpe para la base trabajadora en el instituto, porque nos están desarticulando. Nos van a arrancar a los médicos y los van a pasar a una sección. Van a pertenecer al sector de salud. Ante esta situación, nosotros hemos manifestado nuestro rechazo. Y el CITIEMS tenemos lo que es la parte proporcional. No somos titulares del contrato colectivo. Representamos la mayoría del personal administrativo. Pero al ver que no hay una defensa real de los derechos de los trabajadores, los administrativos estamos en la lucha. Y al ver que esta situación de empezar a desarticular la base trabajadora, pues también tuvimos ese ofrecimiento. Juan Ayala nos ofreció, y muy noble el señor dijo:
las prepas se van a una sección, no los vamos a mandar a una sección junto con los compañeros de limpia, con otros compañeros. No, ustedes van a tener su propia sección. Entonces nosotros ya nos estaban preparando este camino para mandarnos al apartado B. Nosotros como sindicato independiente lo rechazamos y tenemos ganado un juicio de una parte proporcional para coadministrar el contrato colectivo. ¿Cuáles son los 3 temas que está dañando esta reforma? Pues es anular el derecho a la huelga, como nos han comentado los compañeros, la libre sindicalización. Nosotros ganamos la parte proporcional. ¿Por qué? Porque estamos defendiendo nuestro derecho a la libertad sindical. Siendo de apartado B, no vamos a tener ya eso. Directamente nos vamos al SUTGD. Y la contratación colectiva, la bilateralidad. Con estos 3 puntos nosotros vemos el gran peligro que corremos. Y es por eso que solicito voy a leer el pronunciamiento del CITIAMS acerca de esta situación. La lucha de los trabajadores, se me fue. Disculpe, se me fue la red. Ay, se me fue la red. Iba a dar el pronunciamiento del CITIEMS. Pero ante todo, pues es el rechazo ante esta reforma que nos daña a la base trabajadora y que nos expone solamente a un tribunal en el que va a ser el árbitro ante todos los conflictos que existan. Y para que nosotros podamos buscar algún registro sindical tenemos que quedar bien ante una federación. Y una federación sabemos muy bien que ahí se maneja el control de los trabajadores. Entonces, ante esta situación, los trabajadores del Distrito Federal tenemos este gobierno que es un patrón nefasto y el cual estamos por debajo de los salarios de todos los estados de la República. Entonces, esta es la situación en la que nos presentamos y ahorita es lo que nos están aplicando en el Distrito Federal y es por eso que nosotros estamos en la lucha y vamos a continuar y tenemos que estar todos los trabajadores unidos, compañeros. Les agradezco y viva los trabajadores. Gracias. Gracias, compañera. Al compañero Benito Baena, secretario general de Tranviarios, por favor, que nos dirija unas palabras. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Quiero agradecer la oportunidad de dirigirme a ustedes en estos momentos críticos y sobre todo lamentables de lo que el gobierno federal y los gobiernos de los estados están tratando de tener a la sociedad, a todos los mexicanos. Quiero comentarles que la exposición de los 2 ponentes fue muy clara. Fue muy clara y sobre todo tocaron puntos importantísimos. Pero yo me quiero preguntar a los asistentes, las luchas que hemos dado durante décadas, desgraciadamente, muchas han sido de simulación, muchas han sido gremiales, y esto es lo que nos tiene sumidos en estos graves problemas. La Alianza de Tranviarios de México, la Alianza de Tranviarios de México es el sindicato más antiguo del país. Fue parte de la Constitución de 1917 en el artículo 123. Pero quiero comentar con ustedes qué es lo que se ha hecho durante décadas, ya que tenemos casi el 72% de pérdida de nuestro poder adquisitivo del salario. Han sido décadas. La reforma laboral, y como les digo, creo que las luchas gremiales no nos han llevado absolutamente a nada. Ahora estamos ante este hecho lamentable de que no estamos
en contra de la reforma política del Distrito Federal o de la Ciudad de México, ya que es de suma importancia que tengamos los mismos derechos y las mismas obligaciones que le marcan a los estados, porque no es posible tampoco que el gobierno del Distrito Federal reciba migajas de lo que tiene que entregar en lo económico y en lo político el gobierno federal. Debemos de estar de acuerdo en esa reforma política, pero por ningún motivo con la norma que están metiendo en contra de los sindicatos de empresas descentralizadas del gobierno del Distrito Federal. Nosotros estamos en contra de esa posibilidad que se está creando con los representantes del pueblo en la Cámara de Senadores. Es por ello que la unidad de los sindicatos, de las empresas descentralizadas, de los estados y del Distrito Federal, debemos de hacer una fuerza común. Yo quiero comentar con ustedes, muy importante, la Alianza de Tranviarios de México se niega rotundamente a aceptar esta situación por los sindicatos de las universidades, de las empresas descentralizadas, sobre todo con los sindicatos que pertenecen a la FEDSE y al Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal. Estaremos en lucha. Mañana estaremos en ese mitin a las 11:30 de la mañana tratando de que esto no sea posible. Yo creo que la unidad, compañeros, ha hecho falta en las luchas de los trabajadores y de toda la sociedad. Por ello, yo los exhorto que ya dejemos la simulación, que dejemos la lucha gremial y que todos vayamos, sociedad, campesinos, todos en busca de una mejora para todos los mexicanos. Muchas gracias, compañeras y compañeros.